El infierno es una sopa fría. Capítulo 1. La aceituna y el más allá. Ricardo, un contable con una neurosis tan bien alimentada que podría haber tenido su propia silla en la junta directiva de Contabilidad Creativa S.A., suspiró, ajustándose la corbata que sentía como una soga invisible. La cena anual de la empresa era un evento que anticipaba con la misma alegría que una auditoría fiscal sorpresa. El salón de banquetes, decorado con una estética corporativa tan genérica que podría haber sido diseñada por un algoritmo, zumbaba con la charla hueca de sus compañeros. Se sentía como un extraterrestre infiltrado en una convención de robots programados para simular emociones humanas. Estaba rodeado de sonrisas forzadas, palmadas en la espalda exageradas y conversaciones sobre sinergias y maximización de beneficios que sonaban tan vacías como una calculadora sin pilas. Ricardo, por el contrario, sentía un nudo en el estómago y una creciente necesidad de encontrar una salida de emergencia, aunque fuera a través de la ventana del baño. Su jefe, el señor Bermúdez, un hombre con un bronceado perpetuo y una sonrisa aceitosa, subió al escenario improvisado. El micrófono chilló, provocando una oleada de gemidos entre la multitud. Bermúdez, ajeno al sufrimiento general, comenzó su discurso anual, una letanía de clichés corporativos y promesas vacías que Ricardo ya conocía de memoria. Y este año, gracias a su arduo trabajo y dedicación, hemos logrado superar nuestras expectativas. Hemos escalado nuevas cimas de rentabilidad, hemos sinergizado nuestros recursos. La voz de Bermúdez resonaba en el salón, amplificada por el sistema de sonido defectuoso. Mientras Bermúdez divagaba sobre la importancia de pensar fuera de la caja, una caja que, según Ricardo, probablemente contenía solo más cajas, Ricardo desvió la mirada hacia la mesa, donde un plato de aceitunas rellenas lo miraba con estudiada indiferencia. Las aceitunas, de un verde intenso y brillante, parecían prometer un escape momentáneo del tedio corporativo. Con un suspiro, Ricardo tomó una aceituna. La observó por un instante, notando la perfección artificial de su forma y el brillo aceitoso que la cubría. Era una aceituna de aspecto sospechoso, pero en ese momento cualquier cosa era mejor que seguir escuchando a Bermúdez. Se la metió en la boca. Inmediatamente supo que había cometido un error. La aceituna, inexplicablemente dura como una piedra, se negó a ser masticada. Intentó tragarla, pero el hueso se deslizó por su tráquea con la gracia de un elefante en una cristalería. Ricardo sintió una punzada de pánico. Se atragantó, tosió, intentó desesperadamente expulsar el objeto intruso, pero la aceituna permaneció atascada, bloqueando su respiración. Sus ojos se abrieron con horror. Miró a su alrededor, buscando ayuda, pero sus compañeros estaban demasiado absortos en el discurso de Bermúdez como para notar su agonía. Vio a su jefe gesticular con entusiasmo, hablando de innovación disruptiva mientras la vida de Ricardo se extinguía en silencio. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su visión comenzó a nublarse. Intentó levantarse, pero sus piernas se negaron a obedecer. Cayó de rodillas, agarrándose la garganta, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de luces y sonidos distorsionados. En sus últimos momentos, Ricardo tuvo un pensamiento irónico. Morir atragantado con una aceituna rellena era, sin duda, la forma más absurda y humillante de abandonar este mundo. Al menos pensó, se libraría de las cenas de empresa para siempre. Pero se equivocaba. Cuando recuperó la conciencia, Ricardo no se encontró en el cielo, ni en el infierno, ni siquiera en una sala de espera burocrática del más allá. En cambio, estaba sentado en una silla de felpa incómoda, rodeado de un kitsch tan exagerado que hacía que la decoración del salón de banquetes pareciera minimalista. Estaba en una sala de estar que parecía sacada de una revista de decoración de los años 70, con papel tapiz floreado chillón, lámparas con flecos y una colección de figuritas de porcelana que lo miraban con ojos vidriosos. El aire olía a rancio y a especias indefinibles. Y lo peor de todo, estaba rodeado de familiares, pero no eran sus familiares vivos, a los que en general podía tolerar con una mezcla de cariño y resignación. No, estos eran sus familiares fallecidos. Reconoció a la abuela Carmela, la matriarca de la familia, sentada en un sillón imponente, con una expresión severa en su rostro arrugado. A su lado, la tía Gertrudis, con su eterno moño canoso y su propensión a repetir las mismas historias una y otra vez, sonreía con una sonrisa desdentada.
En una esquina, el tío Paco, el creyente en teorías de la conspiración, murmuraba para sí mismo mientras hojeaba un periódico amarillento. Y sentado en una silla plegable, con una expresión de aburrimiento infinito, estaba el primo Ernesto, un ex mago de pacotilla, cuyo mayor logro en la vida había sido hacer desaparecer un conejo de peluche en la fiesta de cumpleaños de Ricardo cuando tenía 7 años. Todos estaban sentados alrededor de una mesa larguísima, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, repleta de platos rebosantes de comida. Había paella, empanadas, croquetas, ensaladilla rusa, pollo asado, tarta de Santiago, una orgía culinaria que parecía desafiar las leyes del espacio y el tiempo. Y lo más inquietante de todo, cada plato emanaba un olor agridulce eternamente fresco, como si la comida acabara de ser preparada a pesar de la antigüedad evidente de la decoración y de los comensales. Ricardo parpadeó, aturdido. Miró a su alrededor, buscando una explicación, una salida, cualquier cosa que le diera sentido a esta pesadilla surrealista. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz temblorosa. La abuela Carmela lo miró con una sonrisa inquietante. «Bienvenido, Ricardo», dijo con voz grave. «Estás en casa». Ricardo tragó saliva con dificultad. Casa. Aquello no era su casa. Su casa era un apartamento pequeño y ordenado con paredes blancas y muebles minimalistas. Aquello era una pesadilla kitsch con una mesa infinita y familiares muertos. «¿Qué está pasando?», preguntó de nuevo, su voz ahora un hilo de voz. «¿Estoy muerto?». La tía Gertrudis soltó una risita aguda. «Ay, Ricardo, ¿qué cosas dices? Claro que estás muerto, hijo. Todos lo estamos. Pero no te preocupes, aquí estarás como en casa. Tenemos comida, bebida y, bueno, tenemos la compañía del otro». Ricardo sintió que el pánico lo invadía. La compañía del otro. La idea de pasar la eternidad con sus familiares fallecidos, escuchando las mismas historias repetidas una y otra vez, era más aterradora que cualquier infierno que pudiera haber imaginado. «Pero, ¿por qué estoy aquí?», preguntó desesperado. «¿Qué he hecho para merecer esto?». El tío Paco levantó la vista de su periódico con una mirada conspirativa. «Es el nuevo orden mundial, Ricardo. Ellos controlan el más allá. Nos tienen aquí no sé para qué, pero seguro que es algo malo». Ricardo ignoró al tío Paco. Sabía que intentar razonar con él era como intentar explicarle la teoría de la relatividad a un gato. La abuela Carmela carraspeó. «Basta de tonterías, Paco. Ricardo, hijo, estás aquí porque eres familia, y la familia siempre come junta. Ahora siéntate y come algo. Estás muy flaco». Ricardo miró la mesa, repleta de comida que parecía tanto apetitosa como amenazante. La idea de comer algo en ese lugar, con esa gente, le revolvía el estómago. Pero sabía que no tenía otra opción. La abuela Carmela no era una persona a la que se le pudiera decir que no, ni siquiera en el más allá. Se sentó en la silla vacía que le indicaron, sintiendo el peso de la mirada de sus familiares sobre él. La mesa infinita se extendía ante él, un símbolo grotesco de la eternidad que le esperaba. Había muerto atragantado con una aceituna rellena, y ahora estaba atrapado en una comida familiar eterna. Su infierno personal había comenzado. Capítulo 2. Una familia de difuntos. Ricardo fue formalmente presentado a la abuela Carmela, una mujer cuyo rostro, surcado por arrugas como un mapa antiguo, ostentaba una sonrisa que a Ricardo le pareció más una advertencia que una bienvenida. Sus ojos, pequeños y brillantes, parecían escudriñar el alma, juzgando cada imperfección y neurosis. «Ricardo, ¿verdad? Siéntate, siéntate. Estás muy flaco. Aquí nadie se muere de hambre». Su voz, potente como la de un pregonero, resonó en la sala, silenciando momentáneamente el murmullo constante. A su lado, la tía Gertrudis, un espectro arrugado envuelto en un chal de encaje raído, extendió una mano temblorosa hacia él. «¡Ay, hijo, qué disgusto! ¿Un hueso de aceituna? ¿Quién lo iba a decir? Yo, con la de disgustos que me he llevado, sigo aquí dando guerra». Ricardo asintió torpemente, consciente de que la historia de la dentadura perdida en la paella no tardaría en llegar. El tío Paco, con su chaleco desabrochado y una mirada febril en los ojos, le dio una palmada en el hombro que casi lo desencaja. «Muchacho, bienvenido al club. Aquí ya no nos engañan con la verdad oficial. Aquí sabemos lo que realmente pasa». Su aliento olía a vino rancio y teorías conspirativas. Finalmente, el primo Ernesto, vestido con un traje de lentejuelas descoloridas y una sonrisa perpetua, le guiñó un ojo. «Ricardo, hermano, no te preocupes. Aquí la vida es peculiar. Pero tengo planes, grandes planes».
Ricardo no estaba seguro de qué era más inquietante, si la locura palpable de su familia o la certeza de que él ahora formaba parte de ella. Intentaron animar a Ricardo a comer. La abuela Carmela le ofreció un plato rebosante de paella. La tía Gertrudis le insistió para que probara el gazpacho, que según ella tenía un saborcito a gloria bendita. Y el tío Paco intentó endilgarle un trozo de tarta de Santiago, asegurándole que las almendras eran un potente inhibidor de las ondas cerebrales. Ricardo sintió náuseas. No era solo la comida, que inexplicablemente olía y parecía fresca a pesar de la evidente antigüedad del lugar, sino la atmósfera opresiva, la idea de pasar la eternidad atrapado en este grotesco picnic familiar. No, gracias, balbuceó Ricardo, intentando sonar convincente. Creo que me está sentando mal la aceituna. La abuela Carmela soltó una carcajada estruendosa. La aceituna. ¿Qué cosas tienes, muchacho? Aquí la comida no sienta mal. Está bendecida. Ricardo, desesperado, fingió una indigestión severa. Se agarró el estómago, gimiendo y contorsionándose. ¡Ay, ay! Creo que necesito un médico, o un exorcista, o algo. La abuela Carmela frunció el ceño. Tonterías. Lo que necesitas es un buen digestivo. Y con una agilidad sorprendente para su edad, sacó de un aparador polvoriento una botella de cristal verdoso llena de un líquido turbio. Hierbas secretas, dijo, con una sonrisa enigmática. Infalible. Ricardo tragó saliva. El brebaje olía a aguarrás y a calcetines sudados. No, en serio, estoy bien. Quizás solo necesito un poco de aire. Pero la abuela Carmela ya le estaba vertiendo un generoso chorro en una copa de cristal tallado. Bebe, bebe. Te sentará como nuevo. Ricardo, sintiéndose acorralado, se bebió el digestivo de un trago. El líquido le quemó la garganta y le provocó una mueca involuntaria. ¡Qué demonios! El tío Paco aprovechó la indisposición de Ricardo para acercarse aún más. Ya te lo decía yo, las farmacéuticas te envenenan. Esa aceituna era un arma biológica. Todo está conectado, Ricardo. La aceituna, el nuevo orden mundial, la tierra plana. Ricardo, con el estómago revuelto y la cabeza dando vueltas, intentó alejarse del tío Paco, pero éste lo agarró del brazo con fuerza. Escúchame, muchacho, la verdad está ahí fuera, y aquí dentro. Señaló su propia sien con un dedo huesudo. En medio del caos, el primo Ernesto se acercó a Ricardo y le susurró al oído. No te preocupes, Ricardo. Yo te entiendo. Yo también estoy hasta las narices de esta reunión familiar eterna, pero tengo un plan para escapar. Ricardo lo miró con incredulidad. ¿Escapar? ¿De dónde? Ernesto sonrió con picardía. De aquí, de todo esto, tengo mis métodos. Ricardo, a pesar de su escepticismo, sintió una chispa de esperanza. ¿Qué clase de métodos? Métodos poco ortodoxos, respondió Ernesto, guiñándole un ojo. Pero efectivos, ya lo verás. Ricardo, aturdido por el digestivo, las teorías conspirativas y la promesa de escape, se dio cuenta de algo aún más inquietante. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, un viejo modelo que había dado por perdido hacía años. Para su sorpresa, tenía señal. Una sola barra, pero señal al fin y al cabo. «Hola, hola, ¿hay alguien ahí?», balbuceó Ricardo, esperando contactar con alguna entidad superior, algún ángel despistado, o incluso el servicio técnico del más allá. Pero la señal era pésima. La voz al otro lado de la línea era un galimatías distorsionado. «Sí, diga, aceitunas, conspiración, cobertura, infernal». Ricardo, frustrado, intentó enviar un mensaje de texto. Quería pedir ayuda, implorar clemencia o al menos preguntar si había Wi-Fi en el infierno, pero la conexión era demasiado inestable. Solo logró enviar emojis borrosos de aceitunas llorando. «¡Maldita sea!», exclamó Ricardo, golpeando el teléfono contra la mesa. La abuela Carmela lo miró con desaprobación. «Modales, Ricardo. En la mesa no se golpea». Ricardo, sintiéndose al borde de la locura, se dio cuenta de la ironía de su situación. Estaba atrapado en una comida familiar eterna, rodeado de fantasmas que repetían sus obsesiones hasta la saciedad, y ni siquiera tenía buena cobertura en el más allá. Su infierno personal era una pesadilla surrealista, un bucle infinito de conversaciones absurdas y comida sospechosa. Pero al menos, pensó Ricardo con una amarga sonrisa, estaba consciente de ello. Quizá algunos de sus familiares, atrapados en sus propias burbujas de locura, ni siquiera se daban cuenta de que estaban muertos. Quizá su infierno era aún peor que el suyo, y mientras el tío Paco volvía a explicarle por qué la NASA falsificó el alunizaje y la tía Gertrudis comenzaba por enésima vez la historia de su dentadura postiza perdida en la paella,
Ricardo respiró hondo y se preparó para la siguiente ronda. La eternidad, después de todo, era muy larga, y la comida familiar, al parecer, acababa de empezar. Capítulo 3. La tierra plana y dentaduras voladoras. La cena continuaba, implacable como una plaga bíblica de langostas, solo que en lugar de langostas eran albóndigas resecas e historias repetidas hasta la saciedad. Ricardo, sentado entre el tío Paco y la tía Gertrudis, sentía que su cordura se deshilachaba como un jersey viejo. Intentaba recordar la última vez que había respirado aire que no oliera a sofrito y a desesperación. «Mira, Ricardo», insistía el tío Paco, removiendo el contenido de un plato de callos con una cuchara. «Te lo voy a demostrar. Si la tierra fuera redonda, ¿cómo explicarías que el agua no se caiga? Dime eso. Se caería, como de un balón». Con migas de pan estratégicamente colocadas, el tío Paco había construido una tosca representación de la tierra plana, con un muro de pan crujiente impidiendo que los océanos se derramasen al vacío. Ricardo, que había programado simulaciones de fluidos complejas en su vida anterior, sentía un retortijón de frustración en el estómago. «Tío Paco», dijo, intentando mantener la calma, «todos sabemos que la gravedad». «¡Gravedad! Otra mentira del sistema. La gravedad es una invención para controlarnos. Piensa, Ricardo, piensa. ¿Has visto tú la gravedad alguna vez? No, porque no existe». Antes de que Ricardo pudiera responder, la tía Gertrudis carraspeó, preparándose para su número estrella. «Ay, Ricardo, hijo, ¿te he contado ya lo de mi dentadura en las fiestas del pueblo?» Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Sabía lo que venía, conocía cada coma, cada suspiro, cada inflexión de voz. Era una tortura predecible, un bucle temporal de encías desdentadas y paella traicionera. «Tía Gertrudis», interrumpió con una desesperación apenas disimulada. «Sí, me lo contaste ayer y antes de ayer y...» «¡Ay! ¡Qué cabeza la mía! Pero es que es tan gracioso. Verás, estábamos en las fiestas, comiendo una paella que estaba para chuparse los dedos, y de repente, ¡zas!, una carcajada, y cuando me doy cuenta, la dentadura no estaba». La tía Gertrudis gesticulaba con las manos, reviviendo el drama con una intensidad que rivalizaba con la de una actriz de telenovela. Ricardo observaba, petrificado, mientras la historia se desarrollaba, sabiendo exactamente cuándo diría «se la tragó una vaca» y cuándo imitaría el sonido de la vaca rumiando. Ricardo, sintiéndose al borde del abismo, decidió que necesitaba un respiro, aunque fuera mental. Cerró los ojos, intentando meditar, buscando un oasis de paz en el desierto de la comida familiar eterna. Intentó concentrarse en su respiración, en el vaivén del aire entrando y saliendo de sus pulmones, pero los ronquidos de la abuela Carmela, profundos y resonantes como el bramido de un oso, lo sacaron de su incipiente trance. Además, las paranoias del tío Paco no cesaban. Y por eso, Ricardo, te digo, no te fíes de las aceitunas, son el arma perfecta, pequeñas, insidiosas, llenas de hueso para silenciar a los disidentes. Resignado, Ricardo abrió los ojos. La meditación era imposible. Necesitaba una conexión, una señal de que no estaba completamente solo en este manicomio culinario. Recordó el fugaz momento de esperanza del día anterior, cuando había detectado una débil señal en su teléfono. Con dedos temblorosos, sacó el móvil del bolsillo. La pantalla mostraba la temida leyenda, «sin servicio». «Vamos, vamos», murmuró, moviéndose frenéticamente por debajo de la mesa, como si buscara una mejor cobertura en el inframundo. Finalmente apareció una mísera barrita de señal. Ricardo sintió un atisbo de esperanza. Intentó enviar un mensaje. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Al Dalai Lama? ¿Al servicio técnico de su compañía telefónica? No importaba. Solo necesitaba gritar al cosmos, dejar constancia de su existencia. Escribió un mensaje desesperado. Ayuda, atrapado, comida familiar eterna, aceituna asesina, mala cobertura. Intentó adjuntar una foto de la mesa, repleta de comida grotesca, pero la conexión era demasiado débil. Optó por lo siguiente mejor. Una serie de emojis, aceitunas llorando, caras gritando, platos voladores, abuelas con mirada amenazante. Le dio a enviar. La barra de progreso avanzó lentamente, tortuosamente, hasta que finalmente, error al enviar. La frustración de Ricardo alcanzó un nuevo nivel. Era como intentar escapar de una cárcel con una cuchara de plástico. Se desplomó en la silla, derrotado. Entonces se dio cuenta de algo. El tío Paco estaba repitiendo exactamente la misma frase que había dicho hacía 2 horas, y por eso la NASA nunca ha vuelto a la luna. La tía Gertrudis estaba a punto de empezar la parte en la que imitaba a la vaca.
La abuela Carmela estaba a punto de roncar por tercera vez consecutiva. Todos estaban atrapados. No solo él, sino todos. Atrapados en un bucle infinito de sus propias obsesiones, repitiendo los mismos temas, los mismos gestos, las mismas historias, una y otra vez por toda la eternidad. Era un infierno de repetición, un purgatorio de conversaciones rancias. Ricardo sintió una punzada de empatía, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Al menos él era consciente de su situación. Al menos él sabía que estaba atrapado. Pero ellos eran conscientes de su propia prisión, o estaban condenados a repetir sus rutinas sin fin, ajenos a la verdadera naturaleza de su existencia. Se preguntó si su infierno personal era peor que el de ellos. Quizás la conciencia de la propia miseria era una carga más pesada que la ignorancia feliz. Quizás era mejor ser una tía Gertrudis repitiendo la historia de la dentadura que un Ricardo atormentado por la comprensión de la eternidad. La abuela Carmela carraspeó, preparándose para su próxima ronda de ronquidos. Ricardo, con una nueva determinación, se enderezó en la silla. No podía escapar físicamente, pero quizás podía encontrar una forma de navegar por este infierno, de encontrar un pequeño resquicio de cordura en medio de la locura. Quizás podía aprender a predecir los ronquidos de la abuela Carmela, a anticipar las teorías conspiranoicas del tío Paco, a interrumpir la historia de la dentadura de la tía Gertrudis con un comentario ingenioso. Quizás la clave no era escapar, sino adaptarse. Quizás el infierno no era la comida familiar eterna incapacidad de encontrarle sentido. Quizás en este grotesco banquete de almas perdidas Ricardo podía encontrar una forma de, no diría felicidad, pero al menos de coexistencia. Tomó un sorbo del vino rancio que le habían servido. Sabía a vinagre y desesperación, pero esta vez Ricardo no hizo una mueca. Lo tragó, sintiendo cómo le quemaba la garganta. Era el sabor de su nuevo infierno, y quizás también el sabor de su incipiente aceptación. La cena continuaba, y Ricardo por primera vez sintió que tenía una pequeña posibilidad de sobrevivir a ella, aunque solo fuera mentalmente. Capítulo 4. El plan hipnótico fallido. Primo Ernesto se inclinó hacia Ricardo, sus ojos brillando con una mezcla de entusiasmo y demencia. Ricardo, mi amigo, ha llegado el momento. El plan maestro está listo para ser ejecutado. Ricardo, que había estado intentando desesperadamente recordar la tabla periódica de los elementos como un mantra para evitar el monólogo de tío Paco sobre los chemtrails, parpadeó confundido. ¿El plan? ¿Te refieres al de hipnotizar a la abuela? Exactamente. La abuela Carmela es la clave. Si podemos hacer que olvide, bueno, que olvide que estamos muertos, quizás podamos salir de aquí. Imagina las posibilidades, Ricardo. Libertad, aire fresco, comida que no huele eternamente a domingo. Ricardo suspiró. La idea era descabellada, absurda, casi tan absurda como estar atrapado en una comida familiar eterna después de morir atragantado con una aceituna. Pero, ¿qué más podía hacer? Había intentado razonar, meditar, incluso buscar una salida lógica a esta pesadilla burocrática del más allá. Nada había funcionado. Está bien, Ernesto, dijo Ricardo, resignado. ¿Cuál es el plan exactamente? Espero que sea algo más elaborado que mover un hueso de pollo frente a su cara. Ernesto sonrió, revelando una encía superior notablemente desdentada. Por supuesto que no. He estado perfeccionando mi técnica durante mucho tiempo. Necesitaremos un péndulo, un punto focal y silencio, lo más difícil de conseguir aquí. Ernesto rebuscó en el bolsillo de su chaleco de mago, sacando un hueso de pollo roído atado a una servilleta de papel grasienta. Este es mi péndulo hipnótico de emergencia. La servilleta para darle un toque de autenticidad. Ricardo contuvo un gemido. Autenticidad, claro. Mientras tanto, a lo largo de la mesa, la cena seguía su curso infernal. Tío Paco, viendo que había perdido la atención de Ricardo, ahora intentaba convencer a tía Gertrudis de que la luna era en realidad un holograma gigante. La abuela Carmela, ajena a todo, masticaba un trozo de carne con una concentración feroz, sus ojos fijos en el horizonte de platos rebosantes. Ernesto hizo una seña a Ricardo para que lo siguiera. Se arrastraron cautelosamente por detrás de la abuela Carmela, intentando no tropezar con las montañas de comida. Se colocaron a un lado de la matriarca, a una distancia prudente. Bien, Ricardo, susurró Ernesto. Tú distráela, dile algo que la mantenga quieta por un momento, algo sobre sus nietos favoritos. Ricardo tragó saliva. ¿Sus nietos favoritos? Pero si siempre se queja de que todos somos unos inútiles.
Exacto, eso la mantendrá pensando. Ahora ve. Ricardo se acercó a la abuela Carmela con cautela. Abuela, ¿cómo están tus nietos? La abuela Carmela dejó de masticar y entrecerró los ojos. Mis nietos, unos vagos, ninguno sabe ganarse la vida. El otro día, tu primo Manolo. Mientras la abuela Carmela se embarcaba en una letanía de quejas sobre las deficiencias de su descendencia, Ernesto se preparó. Sostuvo el péndulo de hueso de pollo frente a los ojos de la abuela, moviéndolo de un lado a otro con una concentración exagerada. Abuela Carmela, comenzó Ernesto con voz suave y resonante, mira el péndulo, siente su poder, el poder de la servilleta. La abuela Carmela, en medio de su diatriba sobre la falta de ambición de su nieto Manolo, entrecerró los ojos hacia el hueso de pollo. ¿Qué estás haciendo, Ernesto? ¿Estás jugando con la comida otra vez? No, abuela, respondió Ernesto, su voz temblando ligeramente. Estoy hipnotizándote. Te estoy haciendo olvidar todo lo malo. La abuela Carmela soltó una carcajada resonante. ¿Hipnotizarme? Tú, si no eres capaz de hipnotizar a una mosca. El plan de Ernesto comenzó a desmoronarse rápidamente. Ricardo, atrapado entre la abuela y el mago fracasado, sintió que la situación se volvía cada vez más surrealista y desesperada. Abuela, por favor, suplicó Ricardo. Solo déjalo intentarlo. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tengo que perder? Repitió la abuela Carmela con una mirada amenazante. Tengo que perder la paciencia. Y tú, Ernesto, deja de jugar con ese hueso y cómete algo. Ernesto, frustrado, aceleró el movimiento del péndulo. Duerme, abuela Carmela, duerme profundamente. Olvida todo, olvida las aceitunas, olvida la comida familiar. De repente, la abuela Carmela se puso de pie, golpeando la mesa con el puño. Los platos temblaron y la comida saltó por los aires. Suficiente, gritó la abuela Carmela. Estoy harta de tus tonterías, Ernesto. Siempre has sido un inútil y ahora me estás intentando hipnotizar, como si no tuviera suficientes problemas con esta familia de descarriados. La tía Gertrudis, que hasta ese momento había estado intentando recordar el nombre del feriante que le robó la dentadura postiza, se sobresaltó y dejó caer su vaso de vino espectral. «¡Mi colirio!», gritó la tía Gertrudis, señalando a Ernesto con un dedo tembloroso. «¡Lo has robado! Siempre has sido un ladrón, Ernesto». «Yo no he robado nada», protestó Ernesto. «Solo estaba intentando ayudar». «¿Ayudar?», interrumpió tío Paco, aprovechando el caos para introducir su propia teoría. «Esto es obra del gobierno. Están intentando controlarnos con ondas cerebrales. Por eso la abuela está tan agitada». Tío Paco se abalanzó sobre la abuela Carmela con un gorro de papel de aluminio arrugado. «Ponte esto, Carmela. Te protegerá de las ondas cerebrales». La abuela Carmela, confundida y furiosa, se resistió, intentando quitarse el gorro de aluminio. «Quítame esta basura de la cabeza, Paco. Me estás sofocando». En cuestión de segundos, la cena familiar se había transformado en un pandemonio cómico. La abuela Carmela y tío Paco forcejeaban por el gorro de aluminio. La tía Gertrudis acusaba a Ernesto de robar su colirio, y Ernesto intentaba desesperadamente explicar que solo estaba intentando ayudar. La comida volaba por los aires, las sillas se caían y las voces se elevaban en un crescendo de absurdo. Ricardo observaba la escena con una mezcla de horror y resignación. El plan de Ernesto había fracasado estrepitosamente, como era de esperar. Pero curiosamente, en medio del caos, Ricardo sintió una extraña sensación de calma. Era como si el absurdo de la situación lo hubiera anestesiado emocionalmente. De repente, la abuela Carmela estornudó, un estornudo tan potente que hizo vibrar toda la habitación. El gorro de aluminio salió volando y aterrizó en el plato de tío Paco, cubriéndolo de puré de patatas espectral. Ricardo, sin pensarlo, exclamó: «Predije el estornudo». Todos se giraron para mirarlo, sorprendidos. «¿Qué has dicho, Ricardo?», preguntó la abuela Carmela, con el puré de patatas goteando por su barbilla. Yo sabía que ibas a estornudar», balbuceó Ricardo. «Lo sabía justo antes de que sucediera». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Luego, Ernesto rompió a reír. «Ricardo, eres un genio. Has descubierto la clave. La clave para sobrevivir a esta locura es predecirla». Ricardo se encogió de hombros. «Supongo que sí». Mientras el caos continuaba a su alrededor, Ricardo se dio cuenta de que Ernesto tenía razón. Quizás no podía escapar de esta comida familiar eterna, pero quizás, solo quizás, podía aprender a navegar por ella. Podía aprender a predecir los estornudos de la abuela Carmela, los discursos conspiranoicos de tío Paco,
las historias repetitivas de tía Gertrudis. Podía convertir la locura en un juego, en un sistema, en una forma de control en un mundo donde todo lo demás estaba fuera de su alcance. Por primera vez desde su muerte por la aceituna, Ricardo sintió una chispa de esperanza. Una esperanza extraña, retorcida, casi cómica, pero esperanza al fin y al cabo. Quizás, en este infierno culinario, podría encontrar una forma de sobrevivir, no escapando, sino adaptándose, asimilando la locura y haciéndola suya. Y mientras la cena continuaba, Ricardo comenzó a prestar atención. Observó a sus familiares, estudió sus patrones, memorizó sus rutinas. Se preparó para el próximo estornudo, para la próxima teoría conspiranoica, para la próxima historia de la dentadura postiza perdida. Se preparó para el infierno, pero esta vez con una sonrisa irónica en los labios. Capítulo 5. La aceptación agria y el nuevo infierno. Ricardo, tras el estrepitoso fracaso del plan de Ernesto, sintió que una ola de resignación lo inundaba. Ya no era la desesperación punzante de los primeros días, sino una suerte de aceptación agria, como un limón chupado hasta la médula. Había agotado todas las vías de escape, todas las súplicas silenciosas al universo, todos los intentos de razonamiento con seres que parecían programados para la repetición. La hipnosis de Ernesto, en lugar de liberarlos, había desatado una tormenta de acusaciones y comida voladora que, aunque momentáneamente entretenida, había terminado por reafirmar la inescapable naturaleza de su condena. Ahora Ricardo se encontraba en un nuevo territorio, un punto medio entre la locura y la cordura, donde la única forma de sobrevivir era aprender a surfear la ola de excentricidades familiares. Empezó a observar, a analizar, a predecir. Se dio cuenta de que la tía Gertrudis siempre contaba la historia de su dentadura postiza después del tercer plato de sopa de galets, y que el tío Paco inevitablemente sacaba a colación el tema de los reptilianos cada vez que la abuela Carmela tosía 3 veces seguidas. Desarrolló un sistema, una especie de algoritmo mental, para anticipar los momentos clave de sus relatos. Sabía que después de la frase «y entonces, zas», la tía Gertrudis hacía una pausa dramática antes de imitar el sonido de la dentadura cayendo en la paella. Ricardo aprendió a respirar hondo durante esa pausa, a prepararse mentalmente para el grotesco sonido onomatopéico y a evitar a toda costa el contacto visual con la tío Paco, que siempre aprovechaba ese momento para susurrar algo sobre implantes alienígenas en las encías. Incluso había empezado a sacar cierto placer retorcido de su nuevo conocimiento. Era como tener un poder secreto, una forma de controlar, aunque fuera mínimamente, el caos que lo rodeaba. Con el tiempo perfeccionó su habilidad, llegando a predecir con una precisión asombrosa cuando la abuela Carmela estornudaría. La abuela Carmela, con su imponente figura y su sonrisa enigmática, era el epicentro de aquel universo familiar. Sus estornudos, fuertes y resonantes, eran como el Big Bang de cada cena, desencadenando una cascada de reacciones en cadena. El tío Paco se sobresaltaba y derramaba el vino. La tía Gertrudis se atragantaba con un trozo de turrón. Y Ernesto, siempre el alma de la fiesta, intentaba hacer un chiste que nadie entendía. Ricardo, sin embargo, había logrado dominar el arte de predecir el estornudo. Observaba los sutiles cambios en su rostro, el ligero fruncimiento de su nariz, la breve inspiración profunda que precedía al estallido. Y justo antes de que el estornudo sacudiera la mesa, Ricardo hacía una pequeña apuesta mental. ¿Sería un estornudo simple, un doble, o el temido triple mortal, un estornudo tan potente que hacía vibrar los vasos y temblar la lámpara de araña? Había creado un elaborado sistema de puntos, asignando diferentes valores a cada tipo de estornudo. Un estornudo simple valía 1 punto, un doble, 3, y el triple mortal, 5 puntos, y el respeto eterno, o al menos hasta la siguiente cena. Incluso había involucrado a Ernesto en su juego, convirtiéndolo en una suerte de corredor de apuestas fantasma. «Apuesto 2 puntos a un doble», susurraba Ricardo, justo antes de que la abuela Carmela frunciera la nariz. Ernesto, con los ojos brillantes de emoción, asentía con la cabeza. «Acepto, pero si es un triple mortal, me debes 5 besos en el cogote». Ricardo, a pesar de lo absurdo de la situación, sentía una extraña satisfacción. En aquel infierno culinario, en aquel bucle eterno de conversaciones repetitivas y comida insípida, había encontrado una forma de control, una manera de imponer su propia lógica al caos. Era como un jugador de ajedrez atrapado en una partida sin fin, que en lugar de intentar ganar,
Se dedicaba a disfrutar de la complejidad del juego, a apreciar la belleza de las combinaciones imposibles. Un día, mientras Ricardo y Ernesto discutían sobre la probabilidad de un estornudo invertido, una teoría que Ernesto había desarrollado después de leer un artículo sobre física cuántica en una revista de peluquería, una puerta se abrió al final del salón. Era una puerta que nunca antes habían visto, una puerta de madera oscura, adornada con una aldaba de bronce con forma de aceituna. El silencio se abatió sobre la mesa como una mortaja. La tía Gertrudis dejó caer su cuchillo. El tío Paco dejó de recitar su último panfleto sobre la manipulación climática. Incluso la abuela Carmela dejó de masticar, sus ojos fijos en la puerta. De la puerta emergió una figura corpulenta, envuelta en un traje a rayas mal ajustado y una corbata chillona que parecía gritar «Sinergia». Era un hombre obeso, con la cara sudorosa y una sonrisa falsa que revelaba unos dientes amarillentos. El recién llegado, sin prestar atención al silencio sepulcral, se dirigió a la mesa con paso decidido. «Buenas tardes, familia», exclamó con una voz atronadora. «Es un placer unirme a esta, íntima reunión». Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. Había algo en aquel hombre, algo familiar y repulsivo al mismo tiempo, que le provocaba una profunda incomodidad. Lo había visto antes, en algún lugar, en alguna pesadilla corporativa. El hombre se sentó en la única silla vacía de la mesa, justo al lado de Ricardo, y extendió la mano. «Ricardo, ¿verdad? Encantado de conocerte. Digamos que soy un viejo amigo de la empresa». Ricardo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, estrechó la mano sudorosa del recién llegado. La piel del hombre era fría y húmeda, como la de un pez muerto. «¿De la empresa?», preguntó Ricardo, sintiendo que la voz le temblaba. «¿Qué empresa?». El hombre sonrió, una sonrisa que revelaba una hilera de dientes amarillentos y torcidos. «Oh, ya sabes, Contabilidad Creativa S.A., tu antiguo hogar, dulce hogar». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Contabilidad Creativa S.A., su antiguo hogar. La empresa donde había pasado los últimos 10 años de su vida, sufriendo bajo el yugo de la mediocridad y la burocracia. Y entonces lo recordó, lo reconoció. Aquel hombre obeso, sudoroso y con la corbata estridente, era su antiguo jefe, don Alberto, el rey de las sinergias y el maestro de los discursos motivacionales vacíos. El hombre que lo había torturado durante años con sus reuniones interminables, sus informes absurdos y sus constantes recordatorios sobre la importancia de dar el 110%. Don Alberto, sonriendo con satisfacción, se sirvió una generosa porción de paella y se la metió en la boca con avidez. «¡Qué rico!», exclamó con la boca llena. «Aunque le falta un poquito de sinergia». Ricardo se dio cuenta, con un horror paralizante, de que su infierno personal acababa de alcanzar un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de una familia excéntrica y una comida interminable. Ahora su tortura incluía la presencia constante de su antiguo jefe, el símbolo máximo de todo lo que odiaba en el mundo. Ricardo miró a su alrededor, a los rostros familiares de sus parientes fallecidos, a la sonrisa enigmática de la abuela Carmela, a la mirada conspiranoica del tío Paco, a la sonrisa esperanzada de Ernesto, y supo con una certeza absoluta que su lucha por la aceptación apenas había comenzado. El infierno, al parecer, tenía muchas capas, y la siguiente era aún más insoportable que la anterior.